Sector agroindustrial creció 42% desde 2021, según economista. La harina y la pasta entre los rubros más consumidos por los venezolanos. Eliminación del IGTF en bolívares entra en vigencia este lunes. Industria trabaja a un 35% de su capacidad, según expresidente de Fedecámaras. Fedegan sigue de cerca investigación gubernamental por importación de leche desde Estados Unidos. Congreso Mundial de Ganadería Sostenible inicia este 15 de julio en Costa Rica. Feliz inicio de semana, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Noticias del Agro en nombre de todo el equipo de Agrotendencia y quien les habla, Jessica Alaimo. Comenzamos el recorrido informativo. El economista Asdrúbal Olivero sostiene que en el contexto económico de Venezuela, el sector agroindustrial es uno de los sectores con mayor crecimiento, con un 42% registrado desde 2021 a 2024. Taitir Calderón nos amplía. A juicio del analista financiero, el sector agroproductivo es una de las áreas económicas que ha mostrado avance en los últimos años por estar relacionada al sector alimentario, aunque los grandes desafíos siguen siendo el financiamiento, el acceso a tecnologías e insumos y la profesionalización de pequeños productores. El crecimiento acumulado, entonces es bastante relevante. Obviamente ha crecido más la agroindustria que los productores primarios, pero también allí sigue habiendo oportunidades. Sobre la competencia desleal producida por las importaciones, destacó que la clave es la competitividad. Por supuesto, esas importaciones tienen que regularizarse, tienen que de alguna manera tener los permisos requeridos, pero creo que también el sector agroproductivo tiene que empezar a generar una cultura de competitividad, de ver cómo es mejor respecto al resto del mundo, y eso creo que también es un trabajo que justamente va atado a lo que mencionaba antes, a optimización técnica, acceso a insumos, acceso a financiamiento. Es obvio que sin esas condiciones el sector no tiene capacidad de competir, por eso es muy importante que haya políticas públicas para eso. Recordemos que para el mes de mayo, la Federación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, reportaba que la producción nacional cubrió un 50% del consumo. Olivero sostuvo que si bien el escenario es complejo de cara a los próximos 6 meses del año, es importante priorizar la búsqueda de soluciones financieras para fortalecer la producción nacional y apoyar tanto a trabajadores como a empresarios locales. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. En otras noticias, según un reciente estudio que evaluó el comportamiento en el mercado de alimentos, la harina y la pasta se ubican entre los rubros más consumidos por los venezolanos. Así lo aseguró Marcos Cedeño, especialista en ventas e indicadores de gestión. Veamos. Cedeño aseveró que en Venezuela no existe la clasificación de las clases sociales debido al bajo poder adquisitivo de las personas y explicó que la cadena de valor está gravemente afectada. En Venezuela, la gran mayoría de los ciudadanos están consumiendo lo que son harinas. O sea, harina precocida, pasta, muy pocos carbohidratos, pero sí lo están consumiendo, pero en menor proporción. No podemos hablar de una clase media total porque no existe actualmente en Venezuela. Más es la harina, poco enlatado, el consumidor está adquiriendo vegetales, pero no en grandes proporciones. Una familia normal te compraba, por decirte algún ejemplo, 2 kilos de papa, hoy te compran 4, 5, 6 unidades. Si no, el venezolano está ahorita es como el día a día. El especialista en ventas Marcos Cedeño ofreció un balance de la cadena de producción en Venezuela y aseguró que los trabajadores del campo son los más afectados por el bajo consumo registrado. Nuestros productores tienen unos precios muy buenos. Sabemos que la inversión que hace el productor es bastante alta y muchas veces no es valorada por la cadena de distribución. Cuando ellos sacan su balance de inversión, dicen, bueno, no estoy ni ganando ni estoy ni perdiendo, estoy manteniendo. Y cuando eso sucede, lógicamente aumenta en los canales de distribución, supermercado, abasto, bodega. Ellos no le colocan el 30%, le colocan un 35%, un 40% y lógicamente el consumidor no va a tener esa capacidad de respuesta para adquirir su necesidad. Cedeño proyectó un aumento en el consumo de alimentos para finales del 2024 y concluyó que el país necesita mejores políticas económicas para la recuperación de los sectores productivos. Roger Herrera, Agrotendencia.
En materia económica, la eliminación del 2% del impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares, decretada por Nicolás Maduro el pasado viernes, ya fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6281, por lo que entrará en vigencia desde este lunes 15 de julio. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios estima que la medida mejorará la rentabilidad de las empresas del sector, pues 60% de la utilidad la deben destinar al pago de impuestos, mientras Fede Industria sostiene que esto permitirá un mayor uso de la moneda nacional en las transacciones. El IGTF en dólares sigue vigente y su alicuota es de 3%. Aplica, por ejemplo, a retiros en divisas dentro del sistema financiero. Cambiamos de tema. El expresidente de Fede Cámaras, Jorge Roig, sostuvo que la capacidad productiva de la industria se ve comprometida por ausencia de diálogo social. Veamos más detalles. Jorge Roig, expresidente de Fede Cámaras, expresó que la falta de diálogo social en Venezuela ha traído como consecuencia que el día de hoy la industria esté trabajando en un 35% y no en su capacidad máxima. Uno de los temas fundamentales que está tratando la Organización de Empleadores en el mundo es precisamente cómo mantener la productividad de las empresas, independientemente de cuál sea el régimen laboral. No hay manera de evolucionar una empresa si no tiene productividad, porque eso es lo que crea los puestos de empleo. La falta de diálogo social en Venezuela efectivamente ha desevolucionado en que hoy no tenemos productividad en nuestras empresas. Han cerrado miles de empresas, la industria está trabajando con 35% de su capacidad. Entonces no podemos hablar de diálogo social productivo si realmente no empezamos a recuperar lo que es la productividad de la empresa. Es fundamental que el tema de productividad se coloque sobre la mesa. El tema central hoy en día de la OIE es cómo ensuplar el proyecto, el proceso y el concepto de productividad en las empresas. Roig aseguró que Venezuela ha tenido un crecimiento en el Producto Interno Bruto, sin embargo, no es un crecimiento de calidad. Bueno, hemos tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años y eso nadie lo puede esconder. El problema es que es un crecimiento de poca calidad. Cuando digo poca calidad es que no se nota en el venezolano que viva mejor. Una cosa es que tengamos un Producto Interno Bruto que todos los años evoluciona y otra cosa es que el venezolano de a pie sienta eso. Creo que la distribución de la riqueza es la que no está bien. Un país tiene que enriquecerse, pero eso tiene que bajar y permearse a que realmente la población venezolana lo perciba así. Los números de Venezuela son mejores que el semestre anterior, entre otras cosas porque habíamos tocado fondo y hoy empezamos en un proceso de recuperación. El expresidente de Fede Cámaras aseguró que han tenido mejores números durante este semestre y esperan que la ruta de crecimiento siga para los próximos semestres. Desde el estado de Anzoátegui para Agrotendencia, María Fernanda Bolívar. Llegó el momento de irnos a la pausa. No olvide que en Instagram, @agrotendencia, actualizamos constantemente las informaciones. Igualmente en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Enseguida regresamos con más en Noticias del Agro. Estamos de vuelta en Noticias del Agro y a continuación revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Desde el Estado portuguesa, Nicolás Maduro anunció la creación de un fondo especial de financiamiento para trabajadores del campo. Veamos. Y ese fondo lo voy a poner en el Ministerio de Comunas para que llegue a ustedes. Fondo Económico Especial de Financiamiento Económico a la producción comunal, conuquera y popular. En otras noticias, con el eslogan Productividad Avícola, la ruta hacia la competitividad, la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela celebrará en Caracas el 11º Congreso Nacional del Sector, con un enfoque de vanguardia en un sector altamente tecnificado. Esta edición del Congreso reunirá a más de 30 expositores vinculados con todas las áreas del proceso de producción avícola en el país y tendrá 45 conferencias magistrales con panelistas nacionales e internacionales, entre los que destacan el presidente de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, Joaquín Fernández. Adicionalmente, se hará por primera vez en Venezuela un simulacro de influenza aviar con protocolos de la Organización Mundial de Sanidad Animal y del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral. Cambiamos de tema. La algicultura es una industria que genera grandes beneficios económicos para el país a partir de las exportaciones. Pero los beneficios no se quedan allí, pues desde hace años se vienen utilizando las algas para el desarrollo de bioestimulantes. Conozca cómo lo hacen y qué beneficios tienen para los cultivos en el siguiente material. La industria de los bioestimulantes es un sector de gran crecimiento en todo el mundo.
Y desde Venezuela cada día se generan nuevas iniciativas que buscan impulsar el cultivo de alimentos de una forma más amigable con el medio ambiente. Y es esa búsqueda la que, según expertos, ha permitido la creación de sustancias derivadas de las algas que benefician a las plantas incluso desde la etapa de siembra. Como posee fitohormonas de crecimiento, auxinas, giberelinas y citoquininas, estas son incorporadas a los bioestimulantes y a su vez a las plantas. Esto permitiéndole que posean mejor rendimiento. Adicionalmente, como es 100% orgánico, es mejorador de suelo, ayuda al estrés abiótico de las plantas, por ejemplo, si hay exceso de agua o sequía. Pero ¿cuáles son los beneficios para los productores? ¿Qué implica en materia de rendimiento el uso de este tipo de bioestimulantes? Hasta 105% de rendimiento en maíz amarillo, pero normalmente promedio hasta un mínimo de un 40 a 50% de rendimiento. En soya un 20, 25 y 30% de rendimiento. En caña de azúcar igual. Normalmente dependiendo del rubro y del suelo y del manejo agrícola agronómico que se le da, ayuda a eso. Pese a todas las ventajas que implica el uso de este tipo de bioestimulantes, muchos agricultores desconfían de su eficacia y prefieren seguir utilizando productos tradicionales vinculados a su actividad productiva. Nos vamos nuevamente a una breve pausa y al regreso haremos el recorrido internacional. No se aparte, esto es Noticias del Agro por Agrotendencia. Estamos de regreso y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. En días recientes, el Ejecutivo colombiano anunció una investigación a las importaciones de leche en polvo desde Estados Unidos por presuntas afectaciones a la producción local. Noticias del Agro consultó la opinión de Óscar Cubillos, dirigente de Fedegan, y en el siguiente trabajo especial veremos cuál es la posición del ente gremial. El doctor Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegan, indicó que durante el año 2021 el Ministerio de Colombia había recomendado una salvaguardia bilateral debido a los altos volúmenes de importación de leche. Sin embargo, la medida se desestimó luego que otros gremios del agro que realizan exportaciones al país norteamericano desaconsejaran aplicar la medida comercial. Cafeteros, bananeros, productores de flores, que son los que exportan más a Estados Unidos. Entonces había el temor de que si se le daba paso a esa salvaguardia que hemos solicitado, se tuviera algún tipo de retaliación sobre esos productos que se exportan a Estados Unidos. Entonces no procedió desafortunadamente, a pesar de toda la evidencia. El dirigente informó que en esta oportunidad la investigación señala las subvenciones que otorga Estados Unidos a sus productores para que sean más competitivos en el exterior, una práctica comercial que está prohibida por la Organización Mundial del Comercio, según Cubillos. Muy pocas medidas de salvaguardia por subvenciones prosperan, y específicamente prosperan frente a un tigre como Estados Unidos. Entonces, bien la intención, pero de pronto puede demorarse mucho tiempo en la OMC. Si llegara a pasar, debería haber alguna medida de compensación. Cual que a Estados Unidos se le coloca un sobrearancel como medida de compensación frente a lo que ha ocurrido en estos 12 años de TLC. Incluso después de 2026 que quede desgravado el comercio de leche en polvo. Respecto de la caída en el consumo de leche en Colombia, el dirigente explicó que se debe a una combinación de factores entre los que destacó altos precios y un bajo crecimiento de la economía colombiana. Asimismo, hizo énfasis en la caída de los precios de compra de leche al productor. El precio al ganadero ha caído 16% desde abril de 2023 hasta junio de 2020, hasta junio de 2024. Esa caída al productor, una parte debería transferirse al consumidor, también a la baja en los precios al consumidor, para que empiece un poco a tener mayor reactivación del consumo, y eso no está pasando. Cubillos afirmó que la propuesta de Fedegan es que desde el Estado se adquiera leche para distribuirla a través de los distintos programas públicos y así garantizar el consumo de productos lácteos en Colombia. En otras noticias, este lunes 15 de julio inicia en la ciudad de Liberia, en Costa Rica, el primer Congreso Mundial de Ganadería Sostenible, un evento que busca unir al gremio ganadero en torno al principio de producir alimentos en armonía con los ecosistemas. Veamos.
El evento cuenta con la organización de la Cámara de Ganaderos de Liberia y la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible. El congreso se llevará a cabo entre los días 15 al 17 de julio de 2024. Desde la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible afirman que uno de los objetivos es dar a conocer las prácticas que aplican para producir alimentos. Sostienen que la ganadería tiene un rol clave en el futuro ambiental del planeta. Otro de los fines que persigue el evento, según los organizadores, es fomentar la producción de ganado sostenible mediante la difusión del conocimiento, intercambio de experiencias y alianzas estratégicas entre organizaciones y productores de diversos países del mundo. Se prevé que como resultado del Congreso se comparta la declaración de Liberia de la Asociación Mundial de Ganadería Sostenible, que según la entidad presenta una visión conjunta sobre el futuro de la ganadería sostenible en el mundo. Momento de trasladarnos a Argentina, donde la venta de insumos agrícolas se mantiene paralizada ante la promesa del gobierno nacional de reducir los impuestos a la importación. Según el presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de Buenos Aires, Diego Napolitano, indicó que la falta de certeza respecto a la eliminación del impuesto país podría generar problemas en la logística de abastecimiento. Una cosa es que se levante ahora en agosto, por ejemplo en agosto, y otra cosa es que se levante en septiembre, porque la persona o las empresas que importan ese producto van a decir, bueno, espero hasta que baje. Y es esperar hasta que baje, Emma, ¿qué puede llegar a producir? Puede producir que en cierto momento puede ser que tengamos algún problema de disponibilidad de producto. Pese a la incertidumbre, Napolitano reiteró que este nuevo escenario podría representar importantes beneficios para el agro argentino. La verdad, todo siempre que sea baja de impuestos es bienvenido, ¿bien? Más en un sector donde ha sido siempre asfixiado. Ahora bien, esas promesas se tienen que traducir en realidades. Cuando se traduzcan en realidades veremos realmente el impacto. Ante esta situación, expertos recomiendan a los productores realizar sus compras con antelación para evitar retrasos en la entrega y aplicación de estos insumos. Uruguay registró un alza en el volumen de exportaciones de carne bovina, alcanzando $1.000 millones en el primer semestre del año. Según datos del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, del 1 de enero al 30 de junio, Uruguay exportó 245.097 toneladas de carne vacuna, lo que representa un aumento de 6,32% respecto al mismo periodo de 2023. El ente destacó que durante el mes de junio Estados Unidos se convirtió en el principal comprador de carne del país sudamericano, compensando la reducción de compra de China. En cuanto a la distribución, Estados Unidos subió de 23 a 37%, tomando el primer puesto, seguido por China, que cayó del 59 al 35%. A estos mercados le siguieron otros como la Unión Europea, Israel, Japón y Rusia, con un total de 44.574 toneladas en junio, frente a 36.482 del mismo mes del 2023. Pese al incremento del volumen de exportaciones, el ingreso promedio por tonelada obtenido en lo que va de 2024 disminuyó 7,4% en comparación con el 2023. Ahora nos vamos a Perú, donde la ministra de Comercio Exterior y Turismo anunció que el país exportará carne de burro a China. Este anuncio provocó cuestionamientos por parte de los productores nacionales. La titular de Comercio Exterior, Elizabeth Galdo, señaló que en el marco de la actualización del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, el país andino exportaría carne de burro hacia la nación asiática. A algunas personas les causa gracia, pero bueno, la carne de burro está requerida en la China, ¿no? Y es uno de los productos que también estarían exportándose. Pese al anuncio oficial, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina, John Chauca, señaló que la producción de carne de burro es mínima y no existe una tradición de consumo masivo o exportación. La cantidad de carne que pueda producirse o exportarse es mínima, ¿no? Y no sé si es necesariamente porque hay la demanda de carne o es la piel, ¿no? Porque tiempo atrás se vendía ese tema de la piel. El dirigente expresó que la propuesta de exportar es bienvenida, sin embargo recordó que el burro se usa más para carga que para cría en ese país. Además resaltó que solo existen 4 o 5 mataderos dedicados al burro en comparación con los 280 dedicados al ganado vacuno. Bien, de esta forma finalizamos esta emisión de Noticias del Agro. Nos vemos nuevamente mañana con más informaciones y como siempre, también a través de las redes sociales, en Instagram @agrotendencia y en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.